Amén. Damos gracias al Señor una vez más. Y así abrimos la palabra de nuestro Dios en esta tarde ya. Amén. Vamos a ir a la primera epístola del apóstol Pedro, en su capítulo 1. Primera epístola del apóstol Pedro en su capítulo 1, vamos a estar leyendo en esta mañana. Verso 2 en adelante. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Verso 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Damos gracias, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendito Dios, hemos leído, Señor, su santa palabra. Padre, ahora le pedimos, oh Dios, que sea usted tomando el control de todas las cosas, Señor. Que sea usted, oh Dios, así ministrando nuestra vida, Señor. Así, oh Dios, enseñando nuestra vida. Así, Señor, aconsejando nuestra vida. Así, Señor, oh Dios Todopoderoso, acercando nuestra vida una vez más, Señor, a esa gracia maravillosa, Señor. Acercando nuestra vida una vez más, Señor, a esa gracia manifestada, Señor. Acercando, Dios, nuestra vida cada vez más, Señor, oh Dios, al apego de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, sabiendo nosotros, Señor Dios Todopoderoso, que usted es el que tiene todo y todas las cosas, Señor, en sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga cada una de nuestras vidas hoy, Señor, y bendiga cada una, Señor, siempre de nuestros corazones. Padre, tome el control, Señor, de todas y cada una de las peticiones, Padre, que hay, Señor, en medio, Señor, de su pueblo. Señor, tome, Señor, cada una de ellas, Padre, en el nombre de Jesús, y sea usted, bendito Dios, trayendo, Señor, bendito Dios, la pronta respuesta, Señor, a las peticiones, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, lo pedimos todo en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, damos gracias a nuestro Dios, porque Él es bueno, amén. Es para siempre su misericordia. Y vemos aquí como tema que dice, nos hizo renacer a una esperanza viva. Amén, alabado sea nuestro Dios. Y por eso habla el verso, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean
multiplicadas. Alabado sea nuestro Dios. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es maravilloso, amados hermanos, tener y poder conocer hoy lo que Dios hizo por nosotros. Dios pensó en usted, Dios pensó en mí, Dios se propuso en sí mismo llevar un plan, amados hermanos, llevar un plan y manifestar un plan y hacer un plan para venir y salvar al hombre. El hombre, amados hermanos, que se encontraba sin esperanza, que se encontraba perdido, que se encontraba, amados hermanos, sin tener ninguna esperanza, se encontraba, amados hermanos, sobre su cabeza una condenación eterna. Pero Dios, amados hermanos, en su infinita misericordia, pensó en usted, pensó en mí, preparó un plan tan maravilloso, tan extraordinario. Y eso, amados hermanos, es que vino Cristo Jesús, y Cristo Jesús vino a salvar lo que estaba perdido. Vino el Espíritu Santo, amados hermanos, a morar en cada uno de nuestros corazones. Ahí la Trinidad manifestada. Es por eso, amados hermanos, que Cristo Dios Todopoderoso fue el que vino y se dio en ofrenda para que usted y yo hoy podamos tener esta salvación de la cual hoy gozamos, amados hermanos, haciendo una referencia, una alegoría, amados hermanos, haciendo hoy podemos, amados hermanos, imaginarnos una grande barca, amados hermanos, donde Dios mismo preparó, que es la iglesia, y Cristo Jesús, el capitán, Cristo Jesús, el capitán, Cristo Jesús, el piloto de esa barca, amados hermanos. Y mientras usted y yo estemos en esa barca, vamos por el camino conduciéndonos a esta vida manifestada, a esta herencia manifestada. Mientras usted y yo permanezcamos en la barca, amados hermanos, estamos seguros, estamos nosotros confiados, estamos seguros de que vamos en el caminar correcto. Mientras usted y yo estemos en la barca y permanezcamos en la barca, y Cristo Jesús como el capitán, como el piloto de esa barca, sabemos que vamos al destino correcto. Alabado sea nuestro Dios. En el antiguo, amados hermanos, vemos a un hombre llamado pregonero de justicia. Este hombre se le dio a construir una barca donde todo aquel que quisiera, amados hermanos, salvar su vida tenía que entrar a la barca, amados hermanos, y en la barca estar seguro de todo aquel acontecimiento que más tarde iba a venir. Ahora, amados hermanos, esa seguridad nosotros la encontramos solamente en Cristo Jesús y en nadie más. Solamente en Cristo Jesús usted y yo podemos encontrar esa seguridad, amados hermanos, esa seguridad eterna de la salvación. Solamente la podemos encontrar en Cristo Jesús, y fuera de Él no podemos encontrar ninguna seguridad. Aquel hombre llamado pregonero de justicia anunció esa salvación, anunció esa salida para el hombre por muchos años. Por muchos años anunció este hombre, amados hermanos, todo aquel acontecimiento que más tarde iba a venir, todo aquel acontecimiento que más tarde llegó a la vida de todo ser viviente en aquel tiempo. Y aquel hombre le decía que era necesario entrar a la barca. ¿Para qué? Para poder salvar su vida, porque el Señor iba a hacer llover por muchos días, de tal manera que toda la tierra iba a ser inundada, amados hermanos, en agua. Pero la gente no creyó. La gente tomó, amados hermanos, como aquello que era una locura, porque nunca había llovido. La gente nunca había visto llover, no llovía, y asimismo la gente nunca había visto llover, porque la gente quiere ver las cosas, amados hermanos, antes de creerlas. Pero Dios, que es rico en misericordia, ha puesto en nosotros una fe extraordinaria, que sin ver nosotros hemos creído, y eso ya es una grande bendición, porque bienaventurado, dice, los que sin ver han creído. Alabados a nuestro Dios. Pero el problema del hombre es que quiere ver las cosas antes de creer. El problema del hombre es que el hombre quiere ver antes de creer. Y en Dios las cosas no funcionan así. En Dios las cosas no funcionan de la manera que el hombre quiere que sean. No funciona así. Jamás funcionará de esa manera. Amados hermanos, en el pensar del hombre. El pensar del hombre es siempre querer ver las cosas antes de creerlas.
Y no funcionan de esa manera las cosas en Dios. A Dios hay que creerle, a Dios hay que obedecerle, a Dios, amados hermanos, hay que creerle. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es el dador de la vida, Él es el creador de todas las cosas, y Él es Dios, y el hombre solamente es una criatura. Y el hombre, por eso es que la palabra del Señor hablábamos en el Salmo, que decía que maravillosas, extraordinarias son las cosas de Dios. Y que el hombre aquí decía que estaba maravillado de tan grande sabiduría, que era demasiado para él y que no lo podía entender. Es por eso que viene y le alaba y le adora, por ser el Dios omnisciente, por ser el Dios omnipresente, que todo lo conoce y que todo lo puede, y donde quiera está. Alabado sea nuestro Dios. El problema del hombre es que el hombre quiere ver las cosas antes de creerle a ese Dios maravilloso, a ese Dios manifestado, como lo habla la palabra de Dios. Y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Bendito, dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Alabado sea nuestro Dios. Aquí vemos, amados hermanos, una manifestación tan grande, tan gloriosa, tan extraordinaria. Y por eso dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer a una esperanza viva. La esperanza que usted y yo hoy tenemos es una esperanza viva, no es una esperanza muerta. Porque Cristo Jesús vino al mundo, murió en la cruz, pero resucitó con poder y gloria. Alabado sea nuestro Dios. Y el Cristo que usted y yo adoramos está vivo. La tumba está vacía. La tumba está vacía. Él no quedó en la tumba, sino que la tumba está vacía porque Él resucitó con poder y gloria. Fue lo que Dios le propuso en sí mismo para salvar la vida del hombre. Dios le propuso un plan extraordinario con una sola ofrenda. El Señor hizo algo extraordinario: salvar la vida del hombre que estaba perdida y que no tenía esperanza. Fue lo que Dios hizo. Y se propuso en sí mismo llevar a cabo. Alabado sea nuestro Dios. Por eso que tenemos una esperanza viva. Es por eso que hay que permanecer, amados hermanos, dentro de la barca, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido rociada, dice, con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Hay que permanecer. Y Cristo Jesús como el capitán de nuestra vida, el piloto de nuestra vida, el que conduce nuestra vida, el que nos lleva siempre hacia adelante, hacia el camino correcto. Alabado sea nuestro Dios. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Fue lo que Dios se propuso. Y es lo que vemos en la palabra de nuestro Dios. Es lo que vemos. Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo, de Jesucristo de los muertos. Eso fue lo que Dios hizo. Dios hizo algo extraordinario. Por eso es que Dios es maravilloso. Dios trazó un plan. Trazó un plan y vino y efectuó ese plan en Cristo Jesús. De salvar lo que estaba perdido. En la humanidad toda estaba perdida. La humanidad toda vivía sin esperanza. La humanidad toda, amados hermanos, vivía sin esperanza. Y sobre toda la humanidad, sobre todo hombre, amados hermanos, amados hermanos, yacía un juicio sobre todo hombre, sobre toda cabeza, yacía una condenación. Y el hombre no tenía esperanza, porque el hombre no podía hacer nada para quitar de sobre su cabeza esa condenación que había sobre de él. Alabado sea nuestro Dios. Pero vino Dios y traza un plan maravilloso, un plan extraordinario, y que solo Cristo podía hacerlo. Alabado sea nuestro Dios. Por eso es que Dios pensó en usted y Dios pensó en mí. Alabado sea Él. Por eso es que Dios pensó, hermanos, y fue el que trazó ese plan, y fue el que vino y ejecutó ese plan. Y Cristo Jesús vino y murió en la cruz para darle salvación a la vida del hombre. Y el Espíritu Santo viene y mora en cada uno que ha rendido su vida a ese Cristo glorioso. A ese Cristo glorioso y maravilloso. Dice el verso 4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Para una herencia, dice, incorruptible. Incorruptible. No hay mancha en esa herencia. No hay mancha, no hay rastro de mancha en esa herencia, porque es una herencia incorruptible.
amados hermanos, para nosotros. Por el sacrificio vivo, único y verdadero que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero como le dije hace unos momentos, el problema del hombre está en él mismo. Que el hombre quiere ver las cosas con sus ojos naturales antes de creer a ese Dios que es sobrenatural, a ese Dios que todo lo puede, a ese Dios que ofrece vida y vida en abundancia, a ese Dios que ofrece una herencia incorruptible. Pero el hombre quiere ver con sus ojos naturales algo, amados hermanos, que no y que nunca podrá ver con sus ojos naturales, porque lo que Dios hace es sobrenatural, lo que Dios hace es extraordinario, y el hombre es un hombre ordinario y no puede ver con sus ojos naturales lo que Dios hace en su obra extraordinaria y maravillosa y gloriosa. Pero el hombre quiere verlo. El hombre quiere ver con sus ojos naturales antes de creerle a este Dios que es sobrenatural. A este Dios que todo lo que hace es sobrenatural. Alabado sea nuestro Dios. ¿O qué hombre puede, amados hermanos, abrir el mar y separar el mar y hacer que todo un pueblo de miles y miles y miles y miles de personas caminen en medio del mar? ¿Qué hombre lo podrá hacer? Sino solamente Dios, el que hace cosas sobrenaturales. Alabado sea Dios. ¿Qué hombre podrá hacer? Por eso es que, amados hermanos, todo lo que Dios hace es sobrenatural. Todo lo que Dios hace es extraordinario. Todo lo que Dios hace es maravilloso. Pero el hombre, amados hermanos, quiere ver. Quiere ver. Para poder creerle a este Dios que es el dador de la vida, a este Dios que tiene el control de todas las cosas, a este Dios, amados hermanos, que puso los ojos naturales en cada uno de nosotros. Para poder conducirnos. Pero para creerle a Él hay que abrir nuestro corazón. Para creerle a Él hay que abrir nuestro corazón y ver todo cuanto Él es. Alabado sea Él. Todo cuanto Él es. Y por eso es que dice la palabra, para una herencia incorruptible, incontaminada. Herencia incorruptible, incontaminada. No hay rastro de contaminación en esa herencia que usted y yo hoy tenemos. En esa herencia que usted y yo hoy esperamos. En esa herencia que usted y yo hoy vamos caminando de día a día. Vamos caminando en esa herencia incorruptible, incontaminada en Cristo Jesús. Eso es lo que el hombre está haciendo. Por eso es que Dios manda al hombre a que permanezca en la barca, a que permanezca dentro de la barca y no fuera de la barca, porque mientras esté en la barca estará seguro, mientras esté en la barca estará salvo, mientras esté en la barca estará caminando hacia arriba, hacia el cielo. Alabado sea nuestro Dios, a esa herencia incorruptible que Dios preparó. Pero hay que permanecer dentro de la barca y no fuera de la barca, porque una vez fuera de la barca ya no estará salvo. Ya no estará seguro y estará como aquellos que fueron negados en agua y no creyeron al anuncio del pregonero de justicia de que Dios iba a hacer llover por 40 días y por 40 noches. No creyeron a ese anuncio. No creyeron a esa predicación. No creyeron a lo que Dios iba a hacer. No creyeron. Porque ellos dijeron, ¿cómo es posible que pase esto? Si nunca ha llovido. Nunca ha llovido, aquí no hay mar, aquí no hay nada. ¿Cómo es que estás construyendo una barca? ¿Cómo la vas a llevar al mar? ¿Cómo la vas a llevar al mar? Es ahí donde Dios hace cosas sobrenaturales. Dios no necesitaba llevar al mar. Dios trajo el agua a donde estaba la barca para hacerla levantar. Es lo mismo que Cristo, amados hermanos, viene a hacer en la vida del hombre. Dios del piso levanta al hombre para levantarle. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. Y por eso es que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. De lo que usted puede pensar de que no tiene control, Dios tiene el control de todas las cosas. Todas las cosas, el Señor tiene el control. Alabado sea nuestro Dios. Dice más adelante, e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién? Para vosotros. E inmarcesible, dice, reservada en los cielos para vosotros. Eso fue lo que el Señor hizo.
Dios, vamos a decir, se trazó un plan tan maravilloso, un plan tan extraordinario, por el que Dios es digno de ser alabado por todos. Así dice la palabra de Dios. Porque lo que Dios se trazó en sí mismo para hacer a favor de la vida del hombre es algo sobrenatural, es algo, amados hermanos, tan grande y tan maravilloso, que con un solo sacrificio Dios hizo, amados hermanos, todo. El plan manifestado, un solo sacrificio en la cruz del Calvario, y Cristo Jesús vino a aplacar la ira grande de Dios que estaba sobre toda cabeza, y sobre toda cabeza estaba, amados hermanos, ya decretado lo que Dios iba a hacer con el hombre. Pero, amados hermanos, el hombre no podía hacer nada. El hombre estaba inhabilitado, y el hombre sin Cristo Jesús está inhabilitado para poder aplacar la ira de Dios. Solamente Cristo Jesús es el que puede venir y no solamente cubrir, sino quitar la ira de Dios sobre todo aquel que a Él se rinde. Y eso es lo que vemos en ese plan, amados hermanos, maravilloso de Dios, que Dios mismo se trazó. Dios fue el que preparó todo. Y eso es extraordinario, de pensar en usted y pensar en mí. Dios pensó en la criatura. Dios pensó en usted y pensó en mí. Cristo vino y murió por usted para darle salvación. El Espíritu Santo viene a morar en usted, amados hermanos. ¿Para qué? Para guiarle, para sí mismo conducirlo, hacerlo conducir en esa vida que Dios quiere que el hombre camine. Alabado sea nuestro Dios. Dios quiere que el hombre camine, amados hermanos, en una vida agradable delante de Él. Por eso que muchas veces, como le dije hace unos momentos, el hombre quiere ver las cosas antes de creerlas. Eso es lo que el hombre quiere hacer. Y ahí donde se deriva, amados hermanos, aquel ateísmo, donde la persona que no cree en Dios empieza y crea teorías de decir que el hombre es un ser necesitado, y por ser el hombre un ser necesitado necesita crear algo para poder suplir su necesidad. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Esa es la teoría que se crea. Decir que el hombre es un ser necesitado, y por haber esa necesidad en él, el hombre necesita crear algo para poder aliviar su necesidad. Pero lo que no sabe es que esa necesidad que está en el hombre, solamente hay uno que la puede llenar. Y lo que no sabe y cree esa teoría, pero lo que no sabe e ignora, es que esa necesidad que está en el hombre, solamente Cristo, el Cristo de gloria, puede llenarla, y nadie más. Porque esa necesidad, quien la puso, es el Dios Todopoderoso, que puso eternidad en el corazón del hombre, para que el hombre, vamos a hermano, busque y sepa que solo hay uno que le puede dar esa esperanza de vida. Por eso que la palabra bien clara lo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice. Bendito, dice, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. La esperanza que hoy usted y yo tenemos no es muerta, es viva. Mucho más viva de lo que usted puede ver con sus ojos naturales. Así es la esperanza de vida que tenemos. Es mucho más viva. Mucho más viva de lo que podamos ver con nuestros ojos naturales. Mucho más viva de lo que podamos palpar con nuestras manos. Mucho más viva de lo que podamos, amados hermanos, poder contemplar. Es mucho más viva esa esperanza que tenemos, que fue, amados hermanos, preparada por Dios. Mucho más viva. Por eso que el hombre sin Dios no puede caminar. Nunca podrá caminar. Nunca podrá caminar. Dice la palabra del Señor que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Que soy guardado, dice, por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Sois guardados
por el poder de Dios mismo, aquel que preparó, amados hermanos, todo ese plan de redención, todo ese plan que Dios mismo preparó. El mismo Dios hoy, amados hermanos, nos guarda con su poder por la fe para alcanzar esa salvación que Él mismo preparó. Porque el hombre no podía hacer nada. El hombre no podía hacer nada. El hombre no podía hacer nada por sí mismo. Es más, el hombre estaba muerto. El hombre estaba muerto y amados hermanos, un muerto nada puede hacer. Muerto nada puede hacer. Pues es que al muerto, amados hermanos, se le lleva para que lo preparen, lo vistan, le hagan todos, amados hermanos, aquellos requerimientos que son necesarios para el cuerpo. Pero el muerto no puede decir ni hacer nada. ¿Por qué? Porque ya está totalmente muerto. De igual manera, el hombre sin Dios, sin Cristo y sin esperanza está de la misma manera. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Pero vemos qué grande es Dios. Qué maravilloso es Dios. Qué extraordinario es Dios. Qué poderoso es Dios, que dice que con su poder, dice, somos guardados. Eso es lo que dice, porque sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Soy guardado, dice, por el poder de Dios, para alcanzar ¿qué? Aquella salvación por la fe. Por la fe. Es lo que, amados hermanos, siempre debe de haber y existir en cada una de nuestras vidas. Pero el problema, como le dije hace un momento, está en el hombre. Está en el hombre que quiere ver las cosas. Y es por eso que el hombre vive en ese dilema de amados hermanos, de qué traerá el mañana, de qué le deparará el mañana, de qué traerá a su vida el mañana. Siempre vive en ese dilema, amados hermanos, pensando qué traerá mañana para su vida. Cuando mañana debe ser a nuestra vida Cristo Jesús, mañana debe ser para nuestra vida siempre la esperanza viva, manifestada, la esperanza, amados hermanos, incorruptible, inmarcesible, para nuestra vida siempre debe ser esa esperanza. Y no estar pensando qué pasará mañana, qué traerá mañana. Eso es lo que el hombre piensa. Y el hombre vive en ese dilema, en esa incertidumbre de qué traerá mañana, qué pasará mañana, qué acontecerá mañana. Si todo Dios lo tiene en su control, alabado sea nuestro Dios. Todo lo tiene en su control, todo está en sus manos. Todo está en sus manos. Por eso todo cuanto pase en la tierra es porque Dios así lo permite, alabado sea nuestro Dios. Todo cuanto pasa es porque Dios así lo permite, porque Él, amados hermanos, es el Dios todopoderoso. Él es el Dios todopoderoso. Pero el hombre siempre, amados hermanos, el problema siempre está en Él. Y siempre está, amados hermanos, atribulado por lo que mañana pueda pasar. Siempre está angustiado por lo que mañana pueda pasar. ¿O no se da cuenta usted el éxodo de personas por doquiera, de aquí para allá, de allá para acá? El éxodo de personas por todos lados. Y todos dicen buscando un mejor porvenir. Todos dicen buscar una mejor vida. Todos, amados hermanos, tienen el mismo lema. El éxodo de personas por doquiera, amados hermanos, que se mueven, el lema es el mismo. Yo no he escuchado hasta hoy un lema diferente. Sino que el lema de todos es el mismo: buscar un mejor porvenir, porque allá estaban, amados hermanos, en un porvenir sin futuro. En un porvenir sin esperanza. Eso es lo que manifiestan. Sea de donde sean grupos étnicos de cualquier parte del mundo, pero la manifestación de ellos es la misma. Es la misma.
Poner la esperanza en algo perecedero, poner la esperanza en algo que no le va a dar vida, poner la esperanza en algo que es pasajero. Por eso es que, amados hermanos, todo lo que es creado no fue habilitado para poder sustanciar la vida del hombre. Todo lo que es, amados hermanos, creado no tiene la habilidad de poder sustentar la necesidad que hay en el hombre. Nada de lo que ha sido creado fue creado para sustentar la necesidad que hay en el hombre de ese Dios maravilloso que preparó un plan extraordinario para salvarle. Nada. Todo lo que es creado no tiene el poder para sustentar, amados hermanos, y suplantar el poder y la gloria de Dios. Por eso es que jamás el hombre encontrará fuera de Dios sustentar la necesidad que le agobia. Y por eso es que vaya donde vaya y se encuentre donde se encuentre, llega el punto en el que se encuentra de la misma forma o en peor condición que la que llegó a ese lugar. Por eso es que la vida del hombre, amados hermanos, donde quiera que se encuentre, donde quiera que vaya y como quiera que se vaya y conduciendo, llega al punto donde se da cuenta que su condición sigue siendo igual o peor en la cual llegó. Y ahí donde vemos que el problema siempre va a estar en el hombre y no en Dios. Porque Dios lo que ofrece, amados hermanos, es una esperanza de vida, una esperanza viva. Lo que Dios ofrece es una herencia incorruptible, una herencia inmarcesible, una herencia incontaminada. Es lo que Dios ofrece a la vida del hombre. Es lo que Dios ofrece a la vida del hombre. Y lo que sigue ofreciendo hoy. Y lo que sigue ofreciendo hoy. Por eso es que, amados hermanos, el mundo sin Dios jamás se va a conducir. Sea como sea, tome las decisiones que tome, haga lo que haga, siempre será un mundo caído, porque nunca busca hacer la voluntad de ese Dios maravilloso que creó todas las cosas. Y el Dios el cual hoy nosotros estamos conociendo y hoy nosotros estamos leyendo a la luz de su misma palabra, Él se presenta a sí mismo como el Dios todopoderoso. Como el Dios todopoderoso. Y es por eso que el hombre, como le dije hace unos momentos, en el Salmo 139, mire lo que decía este hombre. En el Salmo 139, el verso 7, dice el verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde, dice, me huiré? ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde puede ir el hombre que Dios no esté? ¿A dónde puede ir el hombre que Dios no esté? ¿A dónde puede ir? Vivimos en un mundo donde han creado compañías multimillonarias, de que crean grandes búnkeres, para que el hombre en cualquier catástrofe, guerra o lo que sea, vaya y abra el búnker y se meta en el búnker para poder, amados hermanos, así poder tener la seguridad de sobreguardar su vida. Pero la palabra de Dios dice que a dónde el hombre irá y Dios no esté. ¿A dónde el hombre irá y Dios no esté? Pero el hombre, amados hermanos, en su ignorancia, desconociendo a este Dios maravilloso, pone la esperanza en lo que es perecedero. Pone la esperanza en lo que es perecedero y en lo que no va a sobreguardar su vida jamás, nunca. Un búnker no le va a sobreguardar. Un búnker siempre, amados hermanos, estará al dilema de todas las expectativas. Amados hermanos, más aún siendo una guerra bélica. Más aún siendo esa guerra bélica que tiene, amados hermanos, una proporción de desastre total. Eso es lo que amados hermanos, lo que se ve.
Eso es lo que se ve. Y por eso es que vemos, amados hermanos, vemos entre las naciones cómo está ese pleito de unos contra otros, porque todos quieren, amados hermanos, acaparar el más grande poder bélico para poder llevar a cabo todas sus expectaciones. Pero nada de eso, amados hermanos, sobreguardará su vida, porque el único que sobreguardará la vida es el que vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario, dio su vida por usted y por mí. Por eso es que dice que somos guardados por el poder de Dios. Por el poder de Dios es que usted y yo somos guardados. Por la fe que hemos puesto en ese Cristo glorioso para alcanzar esa salvación manifestada, amados hermanos, en los postreros días. Y dice más adelante, mire más adelante lo que dice. Siempre dice, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere, dice, a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Nada de lo que el hombre haga lo podrá salvar. Nada de lo que el hombre haga podrá hacerlo escapar de ese Dios maravilloso que es omnipresente, que es omnisciente, que es omnipotente. Nada de lo que el hombre haga lo podrá sobreguardar. Por mucho que haga y por mucho que pueda llegar a tener para poder comprar, amados hermanos, algo que él piense que le va a habilitar para darle seguridad, jamás lo podrá lograr, porque el único que viene y puede dar seguridad a la vida del hombre es Cristo Jesús y nadie más. Él es el único que puede dar seguridad. Él es el único que puede dar esa seguridad. Pero el problema está en que el hombre no quiere esa seguridad. El hombre no quiere esa seguridad. El hombre quiere buscar esa seguridad en lo que perece, en lo que no le va a suplir nunca, jamás, esa seguridad. Dice el verso 8. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Alabado sea nuestro Dios. Esto fue algo extraordinario que este hombre entendió. Esto fue algo extraordinario que este hombre entendió, pudo entender la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios, de que Dios es el que todo lo conoce, todo lo puede y todo Él. Y en todo lugar Él se mueve. Este hombre pudo entender, por eso es que él hace esta alabanza, dice el verso 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender, y empieza, vamos a enumerar todo lo que Dios es, todo lo grande y maravilloso y poderoso que Dios es. Este hombre pudo entender lo que usted y yo deberíamos entender, amados hermanos, cada día, que fuera de Dios no hay camino. Que fuera de Dios no hay esperanza viva. Que fuera de Dios no hay, amados hermanos, una herencia incontaminada. Que fuera de Dios no hay una herencia incorruptible. Que fuera de Dios no hay una herencia inmarcesible. Fuera de Dios no lo encuentra jamás. Solamente en Dios. Por eso es que Él mismo quiere mantenerlos dentro de su barca. La iglesia que Él, amados hermanos, está preparando y que Él ha rociado con su sangre maravillosa, su sangre preciosa, para manifestar esta salvación tan gloriosa. Es Dios el que lo hace y nadie más. Dice el verso 10, aún ahí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Qué grande entendimiento hubo en este hombre. De entender que Dios es el Dios todopoderoso. Y por eso es que el hombre, vamos a llamar, en su naturaleza jamás podrá conocer a este Dios.
Permaneced en mí y yo en vosotros. Y como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es necesario, vamos a permanecer en quién, en Cristo Jesús. Porque el pámpano fuera del árbol, de fuera de Cristo Jesús, el pámpano, la rama se va a secar y va a morir. Y solo tenemos vida mientras estamos en Cristo Jesús. Solo tenemos vida mientras permanecemos en Cristo Jesús. Solo alcanzamos esa vida mientras permanezcamos y estemos y vivamos en Cristo Jesús. Solo ahí encontramos esa vida. Por eso es que el mismo Señor dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Dice el verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, dice, vosotros los pámpanos. Permaneced en mí, dice el Señor, porque separados de mí nada podéis hacer. El hombre sin Dios no puede hacer nada. El hombre sin Dios no puede hacer nada. Y esa necesidad que, amados hermanos, aquella teoría de que crea aquel que dice que el hombre es un ser necesitado y por eso tiene que crear algo para poder sustentar esa necesidad, amados hermanos, pero desconoce que esa necesidad que está en el hombre es Dios que la puso para que el hombre, amados hermanos, alce sus ojos al cielo y sepa que hay un creador de todo, un creador que hizo todas las cosas, que hizo los cielos y los mares y todo lo que en ellos hay, que nos creó, sino que desconoce. Por eso es que el hombre en su naturaleza no puede conocer a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre en su naturaleza cree que todo es una locura. Pero Dios es real. Y lo que Dios hizo es real. Jesucristo no vino a este mundo de paseo. Él vino a hacer una obra extraordinaria a este mundo. Una obra de redención, de justificación para el hombre. Eso fue lo que Cristo vino a hacer. Por eso que nada nos debe de llamar la atención. Nada de lo que es creado nos debe de llamar la atención. Sino solamente ese Cristo glorioso que nos ofrece, amados hermanos, esta vida tan maravillosa. Y por eso es que habla el libro de la carta a los Romanos en su capítulo 8. Miren lo que dice la carta a los Romanos en su capítulo 8, el verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Dice, haciendo una interrogante, una pregunta al hombre. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto es, amados hermanos, lo que la gente debería de entender. Esto es lo que la gente debería de comprender. Que aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Todo ese sueño que usted y yo tenemos en Cristo Jesús se puede lograr, pero es en Cristo Jesús, es permaneciendo en Él, es estando en Él, es viviendo en Él, que puede, amados hermanos, usted alcanzar todas sus metas, todos sus sueños, pero permaneciendo en Él. Permaneciendo en Él. Porque todos tenemos sueños, metas. Todos. Pero todo se logra en Cristo Jesús. Por eso es que fuera de Él, el hombre no encuentra nada. Fuera de Él, el hombre se encuentra en la angustia del deparar de mañana. De lo que viene mañana. En esa angustia se encuentra el hombre. En esa angustia sin proceder es la que se encuentra el hombre cuando vive sin este Dios maravilloso. En esa incertidumbre de vida. Afligido, angustiado.
Por eso que, amados hermanos, el hombre sin Dios nunca vive. Nunca vive porque siempre está pensando en el mañana, pero nunca viviendo el hoy para darle gloria, alabanza al que vive y reina para siempre, Cristo Jesús. Porque la palabra nos manda a adorar al Señor de los señores, al Dios de dioses, al Rey de reyes, al que hizo los cielos y la tierra, a Él adorar siempre. Y el salmo que leímos, ese hombre entendió todo eso. Dice más adelante, dice el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 35, mira lo maravilloso que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Quién nos separará, dice, del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, problemas, dificultades? Porque el amor de Cristo es sobre todas las cosas, sobre todo lo creado. Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Dice el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, ¿por medio de quién? De aquel que nos amó. Antes, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fue el plan redentor que el Dios Todopoderoso se propuso en sí mismo, amados hermanos, que nos amó de antemano y de antemano nos salvó para darnos a nosotros hoy una salvación tan grande. De antemano Él nos amó. Fue lo que Dios se propuso en sí. Pues es que el sacrificio que Cristo hizo es un sacrificio puro, perfecto, una vez y para siempre, porque dice que nos amó Él de antemano, nos conoció Él de antemano, Él nos conoció. Eso fue lo que Dios hizo. Nos amó, nos conoció. Y asimismo Él vino y también nos miró nuestra vida. Él nos miró a nosotros. Eso fue lo que Dios hizo. Dice el verso 38. Por lo cual dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira esa seguridad tan maravillosa. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna cosa creada. Por eso que le dije hace un momento que ninguna cosa creada tiene la habilidad o tuvo la habilidad para poder venir y suplir la necesidad que hay en el hombre de ese Dios maravilloso, el cual hoy usted y yo conocemos a la luz de su palabra. Solamente en Él es que el hombre encuentra esta vida maravillosa, este nuevo renacer, esta esperanza viva que nos habla la palabra de Dios en la carta que leímos de Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 3. Una esperanza viva. Una esperanza viva, un renacer extraordinario. Por eso es que dice la palabra del Señor que Él nos vio antes y asimismo nos amó. Sin nosotros haberle amado, Él nos amó. Él nos amó, nos justificó, nos hizo una redención tan extraordinaria en nuestra vida para llevar a cabo su plan de redención. Se originó en Dios. Se originó en Dios y en ese Dios maravilloso es el que en nuestra vida está. Por eso es que si estamos en Él y permanecemos en Él, sabemos que estamos seguros. Y sabemos que venga lo que venga, pase lo que pase. Si permanecemos en Cristo Jesús, el poder de Dios
nos guardará siempre. Guardará siempre nuestra vida. Pero hay que permanecer, como decía su palabra, en Él y Él en nosotros. Y saber que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y que separado de Él nada podemos hacer. El hombre separado de Dios no puede hacer nada. Pero con Él lo podemos hacer todo. Con Él sus sueños, sus triunfos, sus metas los va a poder lograr. Pero siempre, amados hermanos, en Él y con Él, en su barca y teniendo a Cristo como el capitán de nuestras vidas y como amados hermanos, el piloto de nuestras vidas, siempre, en todo momento y en todo nuestro diario vivir en nuestra vida. Amén. Siempre Cristo Jesús. Nunca fuera de Él lo podremos lograr, pero con Él siempre vamos a lograr lo que Él mismo se propuso en sí mismo. Pongámonos de pie, démosle gracias a ese Dios maravilloso. Vamos a darle gracias en esta tarde. Ya, amén, incline su rostro y digamos.